Conocerse para conocer. Capítulo 7. La búsqueda del conocimiento y el sentido de todo. La observación de la realidad. Todo hombre, toda persona que busca la verdad de lo que es, que anhela la felicidad en su vida, que avanza en todo ello para alcanzar la plenitud de su ser, no emprende su camino a tontas y a locas, sin procurarse en ello un sentido último, es decir, un principio del que partir, y un final o destino al que dirigirse. Así que en cuanto que puede pararse a reflexionar un momento, lo hace para vislumbrar su ubicación en el mundo y en el acontecer universal, y para averiguar su destino último, y trazar la ruta más adecuada para llegar hasta él. Pues ese es el objeto del presente 7º capítulo, y de los que siguen, descubrir cómo ese conocimiento de sí mismo sirve al ser humano para conocer el medio en el que vive y su estatus en él. Pero aprender a mirar con ojos propios, sabiendo lo que se mira, a discernir la realidad de la ficción, a no quedarse solamente con la superficialidad de las cosas, con su apariencia, es una tarea, a fuerza sencilla, francamente difícil. Son tantos los condicionantes y las mediaciones que podemos tener la impresión de ahogarnos en esa maraña sin salida, y sin embargo eso no es así. Tenemos los medios suficientes en nuestras manos y en nuestra inteligencia como para poder abrir un camino en la maraña que nos permita ver esa realidad que somos y nos rodea tal cual es, sin trampantojos. Estamos tan acostumbrados a que nos digan, consciente o inconscientemente, lo que tenemos que pensar, ser, mirar o hacer, que acabamos olvidándonos de que todas esas cosas las podemos efectuar por nosotros mismos. Y es que, cuando nos enseñan, suelen hacerlo imponiéndonos los contenidos que alguien decidió por nosotros, pero no facilitándonos el empleo de esos medios de los que ya disponemos, para alcanzarlos y desarrollarlos por nosotros mismos, para que además también sean nuestros y no prestados. No dudo que la buena voluntad esté presente en toda esa enseñanza y costumbre heredada de siglos. El problema es que los enseñantes también aprendieron de esa misma manera, sin cuestionarse la profundidad del asunto, y si lo hacían era sólo mirando a la superficie, y a veces para empeorar en vez de para mejorar. Quizá es que también se nos olvida que para lograr una correcta visión de la realidad, no sólo nos enfrentamos a una maraña de condicionantes, sino que, como dice San Pablo, luchamos contra los principados y las potestades que los manejan, es decir, contra el pecado que nos ata, porque la suciedad del corazón afecta también a sus ojos, y quien ve con ojos sucios, ve su propia suciedad. Habrá pues que limpiar esos ojos para poder ver la realidad tal cual es, y así experimentar la bienaventuranza que dice: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». No vaya a ser que tengamos que aplicarnos esta otra cita: «Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano». ¿Cuál es entonces el problema en la visión de la realidad? La contaminación en la mirada del observador. Pero no una contaminación superficial, sino una contaminación profunda, y que precisamente por eso pasa desapercibida. Una contaminación que anestesia y nos incapacita para encontrar la verdad, aturdiéndonos el entendimiento y llenándolo de ideas preconcebidas. Esas ideas preconcebidas que nos impedirán ver a Dios aunque lo tengamos delante. Hay quien dice que Dios no le ha dado la fe, pero la fe es un don que viene con la vida, por lo que si buscándola no la encuentra, es que busca lo que no es. Deberá limpiar su mirada de todas esas ideas preconcebidas que le confunden y retornar a la escuela del saber desde el principio. Es decir, deberá hacer tabla rasa de todos sus prejuicios para poder juzgar con equidad. Incluso la propia Iglesia ha elevado a dogma de fe que Dios puede ser conocido verdaderamente a través de sus criaturas, es decir, de todo lo creado. Así lo expresa el poco conocido texto dogmático elaborado por el Concilio Vaticano I, en tiempos de Pío IX. Quien afirme que el único Dios, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza por la luz natural
de la razón humana a través de las criaturas, sea anatema. Anatema significa que queda fuera de la comunión de la Iglesia. Lo que expresado en positivo quiere decir que a Dios se le puede conocer con certeza por la luz natural de la razón humana a través de todo lo creado. Pues vamos a ponernos a ello y escrutar la creación con nuestra inteligencia y razón, aunque sea de una forma rápida. Aunque para ello tengo que advertirlo primero que a partir de ahora vamos a tener que atravesar un desierto, con toda su aridez, para poder llegar a esa tierra prometida que se encuentra al final del mismo, por lo que tendremos que resistir pacientemente este camino árido y aparentemente improductivo y sin sentido, porque no hay otra forma de llegar a donde queremos ir. Y cuando lleguemos, y sólo entonces, podremos apreciar que ha merecido la pena aguantar hasta el final, ya que todo cobrará sentido. Toda la ciencia humana, en todas las partes y en todos sus puntos, se sustenta en el principio del observador neutro, principio investido de inmutabilidad que nadie discute. Este principio da por sentado que la mirada del observador no contamina lo observado, o dicho de otro modo, la realidad no se ve afectada por su medición u observación. Y esto, siendo verdad, es a la vez mentira, como buena mentira que se esconde en la verdad para encontrar soporte. Efectivamente, la realidad no se ve afectada, pero la interpretación de la realidad, su apreciación, sí. La observación de la luz por un ciego no afecta a la naturaleza de la luz, pero la apreciación de la luz será diferente si quien la observa no es ciego. No es lo mismo observar un dibujo en un papel con los ojos incrustados en el mismo, que no ven nada, a verlo en perspectiva. Y no es lo mismo la perspectiva situada a 1 centímetro que la situada a 1 metro. Luego la apreciación e interpretación del observado sí se ven afectadas por la situación del observador, aunque la realidad no cambie. Así, por ejemplo, lo que yo pueda decir o comunicar, aunque sea escuchado o percibido simultáneamente por todos mis interlocutores, cada uno recogerá y entenderá de ello según sus particulares condiciones personales. Y sólo es cuestión de preguntar después sobre lo escuchado o apreciado por cada uno para comprobar la existencia de tales diferencias. Por eso es por lo que tenemos 4 evangelios y no uno solo. Dicen los científicos: tenemos aparatos que evitan la subjetividad del medidor. Pero lo que esos aparatos deben medir, cómo lo hacen y la interpretación de sus datos es decidido y valorado siempre por el hombre. Siempre es el hombre el que decide. Siempre es el hombre el que se proyecta en lo medido. Así se cumple aquella frase del Evangelio que dice: de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Se podrá objetar también que la matemática es incuestionable, porque es una ciencia exacta. Exacta, pero que no cuenta con el observador, y que en consecuencia siempre es relativa a él. Una suma, por ejemplo, solo es posible si hay un observador que la realiza, y lo sumado siempre será una suma relativa al sumador. Nunca será una suma absoluta si no lo incluye. Una unidad y otra unidad son 2 unidades en relación a quien efectúa la suma, pero son 3 unidades si se mira de forma absoluta al incluir al sumador. Esto, que parece una tontería y que no va a afectar para nada a nuestra vida corriente, no lo es en absoluto, sino que responde a una lógica básica, fundamento de nuestra inteligencia, piedra clave para entender la realidad. Dar, pues, las cosas por supuestas lleva a cometer errores de base de enorme trascendencia, y que, como son de base, afectan a todo el desarrollo de la estructura que sustentan. Porque si se cae la base, cae con ella todo lo construido. Y viene a resultar como aquel relato que aparece en el libro de Daniel, de una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Un simple golpe en los pies, donde estaba su debilidad, fue la causa de que el hierro, el bronce, la plata y el oro cayeran por tierra. Y además el oro, lo más honorable, desde lo más alto. Dar por supuesta la infalibilidad de la ciencia,
especialmente si eso se utiliza como excusa para negar a Dios, expone a quien lo hace a una catástrofe semejante. Sin embargo, esto que la ciencia no parece tener en cuenta, en los juicios, en los tribunales, ya no se pasa tanto por alto, y en los testimonios aportados sí se valora la influencia del testificador en lo testificado, y toda la suerte de condicionamientos que pueda haber en el observador o testigo, aunque a veces sea con intenciones perversas. Pues si esto, cuando interesa, sí se tiene en cuenta, ¿por qué ante el análisis de la realidad no? Para el creyente la respuesta es fácil, porque conoce la existencia del pecado que nos ata, y consigue zafarse de él. Pero para el que está atado y tiene su mente embotada, el asunto se pone muy difícil. En esta última circunstancia, la solución no es darse de trompicones contra la maraña de obstáculos y tinieblas que rodean a quien se afana sinceramente en la búsqueda de la verdad, sino en realizar una retirada estratégica. Una retirada hacia las fuentes, allí donde la maraña no puede llegar, porque todo es tan sencillo y simple que no se puede complicar sin salirse de esa sencillez. Allí donde todo está limpio, claro, abierto, nuevo y sano. Allí en el centro del ser de cada uno, donde brota lo que cada uno es. Allí donde todo se hace humildad, porque reside la verdad. Quizá en ese retorno a las fuentes, si se adentra lo bastante, se encuentre con una zarza ardiente que arde sin consumirse y con alguien que le dice: yo soy el que soy. Pero si ese encuentro aparentemente no se produce porque no se ha pisado aún la tierra firme de la humildad, no importa, porque se pueden hallar otras cosas que acabarán por facilitarlo. Así, por ejemplo, en el retorno a la sencillez del principio, habrá que comenzar a mirar las cosas sencillamente, limpiamente, claramente, abiertamente, con la novedad de quien las ve por primera vez, libres ya de toda idea preconcebida que las enmascare. En fin, con una mirada de niño, elegida y premeditada. Lo que decíamos antes de la tabla rasa. Veamos entonces qué pasa con ese principio del observador neutro cuando adoptamos este particular punto de vista. Pues que nos vemos a nosotros mismos observando cómo miramos las cosas, es decir, cómo pensamos. Lo que ocurre de singular en esta situación es que exige 3 puntos de vista diferentes para poderla observar y ser conscientes de ella. El que piensa, el que ve que piensa y el que observa la situación. Y lo curioso es que las 3 perspectivas son simultáneas y las realiza la misma y única persona, que podríamos decir se parte en 3 de funcionalidad diferente. Es decir, mostrándolo a través de un ejemplo, podemos valernos de un triángulo equilátero o de una escuadra de esas que se utilizan para realizar dibujo lineal en el colegio, y fijarnos en sus 3 ángulos, en sus picos, mostrados en un plano horizontal a nuestros ojos, y en el que uno de ellos apunta directamente a quien realiza la observación. Así, yo, para poder reconocerme y cobrar conciencia de mí mismo, tengo que salir de mí mismo, proyectándome como en un espejo, para lo que tengo que colocar mi proyección en otro de los picos de la escuadra, y reconocerme en ese espejo comparándome punto por punto hasta poder afirmar: el original y la copia son idénticos. Lo que a su vez he podido realizar gracias a que me he vuelto a salir de mí mismo, proyectándome simultáneamente en el otro pico, para poder apreciar ahora las 2 imágenes y que me sea posible compararlas, para con ello poder afirmar al final, volviéndome a fundir en uno solo: yo soy uno, tengo capacidad para reconocerme y disfruto de entidad y vida propia. Y así es como cobramos la autoconciencia. En este tríptico la persona puede elegir libremente cuál es la posición deseada para ser la que observa las otras 2, e igualmente puede ir cambiando esa posición o función a voluntad. Pero en ese cambio de posición, la función del observador siempre conserva su aparente neutralidad, limitándose simplemente a hacer una fotografía de lo que ve, fotografía que siempre será relativa a quien la obtiene. Si no se es consciente de la posibilidad de cambio de posición del observador,
la relatividad de la fotografía puede tomarse como absoluta, con lo que el error en la apreciación e interpretación de la misma está asegurado. Para tener una percepción adecuada, se deberían integrar las 3 fotografías obtenidas desde cada una de las posiciones en una sola, cosa que se hace correctamente en esta situación de introspección que analizamos, y que en su día llevó a Descartes a decir aquello de pienso, luego existo, que también se podría traducir, porque lo dijo en latín cogito ergo sum, por pienso, luego soy, o pienso, luego estoy, que de las 3 maneras se puede traducir ese verbo en latín. Así pues, esa estructura del ser humano va a ser determinante a la hora de comprender el mundo, la realidad en la que vive, porque todo lo analizado deberá adaptarse a esa realidad profunda para poder ser asumido, comprendido por éste. Y a modo de llave o de modelo, esta estructura básica, al ser proyectada en la realidad, va a ir permitiendo abrir una a una las puertas del conocimiento de la misma, como una unidad de medida que cuantifica y hace manejable lo medido. De esta forma, el hombre, el ser humano, al observar su mundo, su realidad exterior, remediará la actitud adoptada en su introspección y buscará en lo de fuera las posiciones o puntos de vista descubiertos en su mirada interior, convirtiéndose de esta manera en la medida de todas las cosas. Medida humana que es a la vez de ángeles, como indica el libro del Apocalipsis al medir la muralla de la Nueva Jerusalén. En definitiva, como comentábamos en el ejemplo de la suma, una unidad junto a otra unidad son 2 unidades en relación al observador neutro, pero 3 si incluimos al observador como una unidad más, al superponer o integrar las 3 fotografías obtenidas, cada una desde un punto de vista en las que ya el observador aparentemente invisible se hace visible. Y esa integración y visibilidad de lo invisible la hemos podido efectuar gracias a que hemos cambiado de plano, y ahora lo miramos todo desde arriba, o desde abajo si se prefiere, es decir, desde la unidad final o inicial. Lo que en nuestro ejemplo del triángulo o la escuadra se traduce en que al girarlo para colocarlo en perpendicular ante nuestra vista, ahora podemos ver simultáneamente sus 3 ángulos, sus 3 picos, sin necesidad de ir realizando fotografías parciales de las distintas posibilidades o posiciones. ¿Qué ocurre en la realidad matemática de las operaciones simples si de repente el observador neutro se hace visible? Que ya las cuentas no nos salen como antes, y que incluso los conceptos se ven modificados. El simple hecho de establecer un orden, de numerar una serie, se vuelve relativo a quien lo hace, que si no tiene en cuenta este detalle, puede numerar y volver a numerar las mismas posiciones, convirtiendo en infinito lo que sólo era finito. Y dada esa cualidad intercambiable de las posiciones, caer en un bucle sin fin, sin percatarse de ello. Lo que en nuestro ejemplo de la escuadra podemos apreciarlo al contemplar cómo pasan ante nuestros ojos uno tras otro los distintos picos de la misma, al irla girando en el plano horizontal sin detenernos en ello. Sin embargo, cuando la cambiamos de plano y la ponemos en vertical, eso nos permite comprobar que lo que parecía ilimitado, infinito, ahora es limitado, finito, y se reduce a sólo 3 posiciones. Por eso, ahora podemos percatarnos de que para un infinito, como por ejemplo Dios, cualquier otro infinito menor siempre será finito, limitado. Pero el asunto no sólo para ahí, sino que va englobando todo lo que se deriva de ello y todo lo que el sujeto es capaz de observar. Para poder realizar cualquier operación matemática de sumar o restar, hay que establecer una serie ordenada, aditiva, y relacionarla con otra serie numérica aditiva a través de una tercera serie aditiva que es la que pone o con la que opera el observador neutro, que ya vamos viendo que no es tan neutro porque debe proyectarse la operación que realiza para poder efectuarla. El observador ya no solo ha intervenido en confeccionar el orden de cada serie, sino en el modo y manera de relacionarlas entre sí para obtener un resultado. En síntesis, el observador llamado neutro
es el que introduce en la realidad que analiza el orden que ya lleva en sí y proyecta sobre ella. Por decirlo con una metáfora, la cámara fotográfica muestra las fotos según esté preparada para captar la luz, independientemente de cómo sea esta luz. Si solo capta radiación infrarroja, será una fotografía de infrarrojos. Si solo tiene pigmento para blanco y negro, solo mostrará blanco y negro. Si tiene una gama de color especial para aplicarla a temperaturas o altitudes o profundidades, así será lo que muestre. ¿Será real la fotografía? Sí, pero solamente relativa a lo programado de antemano. Es decir, saliéndonos de la metáfora. Veremos una realidad según las ideas preconcebidas que tengamos, y solo siendo conscientes de ellas y sustrayéndolas, podremos ver en la realidad proyectado lo que somos. Será en una fase posterior, cuando conociendo ya lo que somos, podamos sustraerlo también y contemplar por fin la realidad que nos rodea, de una forma más fidedigna y sin engaños. Pero lo que somos siempre estará incluido en la realidad observada. Eso es imposible de evitar, porque reside en nuestra propia naturaleza. Comprobado ya que el observador neutro del que habla la ciencia, de neutro no tiene nada, podemos dedicarnos a ver algunos detalles de cómo ese observador se proyecta en lo que ve, en lo que estudia o analiza. Pero esto ya lo dejamos para el siguiente capítulo. Muchas gracias.